Entonces, continuando con nuestro contenido, ya recordando, vimos un capítulo de esfuerzos, todo el tema de tensores de esfuerzos, componentes de esfuerzos, transformación de esfuerzos principales. Vimos también componentes de deformación, ¿cierto? Como la relación de desplazamientos entre partículas, si lo queremos discretizar pues entre nodos. Y ahora lo que nos vamos a dedicar es a evaluar esa relación que existe entre los estados de esfuerzos y estados de deformaciones, que tradicionalmente ya lo hemos hecho, creo yo, por medio de la ecuación de la ley de Hooke, expresada como esfuerzo es igual a módulo elasticidad por deformación, ¿cierto? Entonces, para una condición unidimensional, yo puedo relacionar los esfuerzos con las deformaciones por medio del módulo elasticidad. Ya en condición espacial, nos vamos a dar cuenta, pues, si ya estamos en R3, donde tengo componentes de esfuerzos en dirección X1, X2, X3, asociados a X, Y, Z, ¿cierto? Aparte componentes también de deformación en las mismas direcciones y componentes cruzados, digámoslo así, esfuerzos cortantes, deformaciones angulares. Ya vamos a hablar que no solamente el módulo elasticidad como condición unidimensional es nuestro parámetro de vínculo entre esfuerzos y deformaciones, sino que vamos a tener otras condiciones de trabajo, obviamente netamente asociadas a los materiales. Entonces, empezando por la definición de los modelos constitutivos del material, quiere decir que es una componente de deformación, perdón, una componente de relación, esfuerzo y deformación durante procesos de carga, descarga y recarga, ¿cierto? Esto lo podemos evidenciar en nuestros ensayos, les digo, ya sea compresión del concreto en cilindros de concreto o ensayos de barras en tensión del acero, donde generalmente tenemos una condición unidireccional de carga, ya sea compresión del concreto, ¿cierto? A veces no lo ensayamos, ese material lo ensayamos simultáneamente a tensión y compresión, sino solamente compresión, vamos carga monotónica, lo mismo la carga del acero, lo vamos a ensayar bajo un estado de tensiones, ¿cierto? Pero pues digamos que bajo un estado eh, de compresión para el acero y de tensión para el concreto también se puede llegar a hacer el ensayo, ¿cierto? Que es lo que quisiéramos. Lo ideal es que nosotros podamos caracterizar el comportamiento en la relación de esfuerzo y de formación, tanto en condición de compresión y en condición de tensión. ¿Cierto? Nuestros ensayos generalmente son unidimensionales, entonces, pues, en ese orden de ideas, la compresión del concreto la evalúo en cilindros, ¿cierto? El ensayo tradicional, puedo medir incluso el módulo de elasticidad y la tracción en concreto. Hay ensayos como, por ejemplo, el ensayo de tracción indirecta, el brasilero, ¿sí? Y pues digamos que no son ni siquiera bajo la misma probeta, sino son probetas las cuales se destruyen bajo un proceso de carga. Entonces no hacemos carga, descarga, recarga, sino que evaluamos cómo sería la condición unidireccional y en función de eso generamos una caracterización del material. Lo mismo para nuestras probetas de acero. Nosotros tenemos una barrita que ensayamos a tensión y llegado el caso que quisiéramos ensayar a compresión, seguramente que antes de producírsenos un fenómeno de caracterización que, no, o que nos permitiera caracterizar el material, nos va a generar un fenómeno de pandeo para las mismas condiciones de probetas que tenemos, ¿cierto? Entonces, en teoría, decimos que el ensayo, o más bien, el comportamiento del material a tensión y a compresión, hablando particularmente del acero, va a ser simétrico, ¿sí? Digamos, aislando efectos de inestabilidad por pandeo. Ya más adelante vamos a ver un poco más en detalle pues estas consideraciones y qué otras implicaciones podría llegar a tener. Entonces, hablamos de procesos de carga, descarga y recarga por medio de módulos matemáticos, los cuales se expresan en función del esfuerzo, deformación y algunas variables internas, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo podría evaluar el modelo constitutivo de un pavimento, de un asfalto, ¿cierto? Como material. ¿Qué es lo que pasa? Que para determinada condición de temperatura, la curva de esfuerzo de formación va a tener cierto comportamiento, pero si yo incremento la temperatura,
Esa curva de esfuerzo de formación se puede modificarse. ¿Por qué? Porque es que la temperatura es una variable que induce a cambios de comportamiento en el material. Entonces a eso nos referimos con variables internas. ¿Sí? Digamos que esa es como la más sensible. Si tuviera muestras de suelos, hay algunos modelos constitutivos que evalúan la relación de vacíos. ¿Sí? Entonces, pues digamos que generalmente lo que nos compete a nosotros, generalmente, eh, nos habla de relación esfuerzo de formación. ¿Sí? Pero puedo tener algunos parámetros paralelos que, o colaterales, digámoslo así, o covariables que nos pueden llegar a afectar el comportamiento de esa curva de esfuerzo de formación. Incluso en algunos casos se parametriza. Si yo puedo hablar, no sé, por ejemplo, el esfuerzo en función de temperatura, la deformación en función de temperatura, y puedo establecer una tercera relación de esfuerzo de formación, ¿cierto? Como las ecuaciones paramétricas que hablábamos en los cursos básicos de matemáticas que tenemos una función x dependiente del tiempo, una función y dependiente del tiempo, pero yo podía expresar y en función de x. ¿Sí? Aquí también puede pasar desde el punto de vista matemático algo similar. La aplicación de estos modelos depende de las propiedades mecánicas del material. Cada material tiene su comportamiento diferente. Nosotros estamos hablando de generalmente acero, concreto, pero pues si vamos al campo de la mecánica, la biomecánica, puede haber modelos constitutivos que me permitan caracterizar, por ejemplo, tejidos humanos, tejido de piel humana, ¿sí? Entonces, es algo que incluso ingenieros mecánicos han estudiado, han evaluado y han generado modelos matemáticos de comportamiento para muchas veces crear algún tipo de tejidos artificiales que puedan simular eh, esa misma condición de trabajo, ¿sí? Para trabajar muchas veces en prótesis y todo. ¿Cuáles son los componentes de estos modelos constitutivos? Por un lado, podemos contar con una ecuación constitutiva, que es esa expresión matemática, generalmente, que define esfuerzos o delta de esfuerzos, ¿cierto? Incrementos, en función de las deformaciones también, o sus incrementos, en un determinado instante de tiempo para todo punto material de un cuerpo. ¿Por qué el tiempo es importante acá? Lo hablamos en el capítulo de deformaciones. Podemos, más que el tiempo, hablar de un pseudotiempo, porque vamos a evaluar una condición de evolución de carga. ¿Sí? Entonces, diferentes estados de carga, pero pues generalmente se hacen o se correlacionan con variables temporales. Criterio de fluencia o fractura, que será nuestro siguiente capítulo para desarrollarlo un poco más a fondo, que va a ser cómo se establece ese límite de la relación elástica que se presenta entre esfuerzos y deformaciones. Fluencia de materiales dúctiles o fractura de materiales frágiles. Pensemos entonces que en estas curvas de esfuerzo de formación, bueno, hagámonos una idea que la curva de esfuerzo de formación del acero es nuestro propósito de este capítulo, ¿sí? Esa curva de esfuerzo de formación del acero tiene un régimen elástico claramente definido y llega a un punto de fluencia, ¿sí? Nosotros vamos a definir acá inicialmente todo lo que es el régimen elástico, toda la parte inicial. El punto de fluencia, cuando llegamos allá, es lo que nosotros ya denominamos criterio de fluencia o criterio de fractura. Es cuando ya se pierde la linealidad. Entonces, los capítulos que nos hacen falta por evaluar de nuestro curso va a ser, pues inicialmente, la primera zona, la primera rama de esa curva de esfuerzo de formación, ¿cierto? Todo lo que es el régimen elástico. Después llegamos a un estado, a un punto como tal, que es un criterio realmente que yo digo, oiga, hasta aquí se cumple mi superficie de fluencia, mi punto de fluencia, mi estado de condición elástica, donde todas las deformaciones son recuperables. Eso tiene unos criterios, tiene unos valores límite que evaluaremos dependiendo de diferentes planteamientos. Y posteriormente, en nuestro último capítulo de plasticidad, es, oiga, ¿qué pasa después de? ¿Qué pasa cuando yo supero mi límite de fluencia? ¿Sí? Hay materiales que, como el concreto, que pueden ya empezar a degradar rigidez. Hay otros materiales como el acero en un estado idealizado que puede llegar a plastificar o puede plantearse un modelo que sea de endurecimiento, ¿cierto? Sabemos que el acero puede plantearse como una curva trilineal muchas veces, ¿cierto? Como una eh, simplificación matemática de su comportamiento, zona elástica, zona plástica y zona de endurecimiento para que lo vayamos proyectando. La presentación se está viendo, ¿verdad?
Sí, 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 señor. señor ingeniero. Ok, listo. Y una tercera componente que es la ley de evolución, ¿cierto? Que corresponde a una expresión que define el efecto de la historia en el tiempo de variables internas del modelo constitutivo, ¿sí? Particularmente a nosotros nos interesa como variable interna el régimen de carga. O sea, que hablemos de carga, descarga y recarga, ya es un régimen diferente. ¿Cómo se comporta el material en carga o en descarga o en recarga? Ya sea en el mismo sentido, pensemos en una barra de tensión, que llegamos, le aplicamos la tensión, la liberamos, volvemos a aplicar tensión un poco mayor, liberamos, ¿sí? O sea, hacer varios ciclos de carga. Entonces, esa puede llegar a ser una condición de trabajo para nosotros, para evaluar cómo es el modelo constitutivo. Características de los modelos. Por un lado, pues tienen que funcionar dimensionalmente, ¿cierto? Independientes de los sistemas coordenados y que, que exista objetividad, se conoce como la propiedad. Como tal es que no dependa de un sistema coordenado, pero pues digamos que eso ya implícitamente lo hemos desarrollado en nuestros capítulos de esfuerzos y deformaciones cuando ya podemos o hemos podido hacer transformaciones de sistemas. Entonces que podemos verlo en un sistema o en otro sistema, pero aquí ya lo planteamos como que sea independiente de su sistema, o sea que las rotaciones se pueden llegar a hacer. Metodologías de aproximación que podamos presentar para los modelos constitutivos. Vuelvo a hacer énfasis como en nuestro ensayito de las barritas, atención. Si nosotros nos ponemos en esa parte de nuestra vida cuando nos tocó hacer ese ensayito, o no sé, las veces que nos haya tocado hacerlo, ya sea desde el punto de vista académico o desde el punto de vista laboral, en caracterización de materiales, dependiendo de los roles en los que cada uno de ustedes se haya o se esté eh, desempeñando. Nosotros lo que tenemos son pares de datos. A determinado estado de carga, a determinado paso en la máquina, yo voy leyendo esfuerzos, voy leyendo deformaciones, o voy leyendo desplazamientos y voy leyendo carga, ¿cierto? Lo que a la larga voy a tener es una curva de esfuerzo-formación. Bueno, y ni siquiera, antes de la curva lo que tenemos son puntos, pares de puntos, pares de puntos, pares de puntos, y finalmente lo que hacemos es unirlos, ¿cierto? Pero buscamos una expresión matemática que nos permita la menor dispersión de datos y que yo pueda caracterizar el comportamiento de ese material. Sabemos que no va a ser completamente perfecto, entonces pues ahí damos, hacemos un acto de fe por medio de las matemáticas, donde trazamos una curva, hacemos una regresión, buscamos la mejor curva que se ajuste a determinados datos, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos como tal es, oiga, con resultados experimentales, buscar modelos matemáticos que nos permitan caracterizar ese comportamiento, ¿sí? Y para llegar a ello, pues hay diferentes planteamientos. eh, Tengo aquí resaltado el de aproximación fenomenológica, que creo que es el que más está familiarizado con nosotros. Es en el cual tenemos relaciones constitutivas a partir de ensayos de laboratorio, ¿cierto? Y su comparación con resultados de predicciones micromecánicas, lo cual nos permite generar modelos de daño, plasticidad para el acero y para el concreto estructural. Entonces nosotros ya sabemos o tenemos una noción, una tendencia del comportamiento del concreto, del acero, ¿cierto? Como nuestros materiales primarios de construcción, sabemos más o menos cómo es el comportamiento, ya podemos hacer predicciones, pero como tal, esas predicciones parten de expresiones matemáticas que nos permitan llegar a correlacionar esos datos. Entonces, el ajuste como tal matemático de esa parte es lo que nosotros solemos hacer. Y tanto así que esas matemáticas vean que llegamos a formalizarlas en desarrollos tensoriales, posteriormente también los volvemos matrices, los volvemos código de programación y desarrollamos algunos programas que nos permiten simular el comportamiento con base en esos ensayos y esas aproximaciones matemáticas que se hacen. Como lo comentamos en una sesión pasada, en un capítulo de esfuerzos, si no estoy mal, cómo podemos obtener unos mapas de ISO esfuerzos, mapas de ISO deformaciones, ¿cierto? Pero todo como proyectado. Y aquí pues hacemos también nuevamente un acto de fe porque es que en nuestros modelos, en nuestra simulación, todas las condiciones son perfectas.
Si nosotros queremos simular, por ejemplo, una viga, ¿cierto? De 30 por 40, las condiciones que yo simule son las que van a estar allí en el modelo. No me voy a salir de esos parámetros dimensionales. En cambio, que pues si yo la construyo experimentalmente, ¿cierto? Pues tenemos errores humanos, tenemos errores de fabricación, ¿cierto? Incluso de colocación del acero puede llegar a presentarse, incluso en la toma de lecturas de los instrumentos, dependiendo del tipo de instrumento que tengamos, ¿cierto? Ajustes en el sistema, ¿cierto? Porque se acomodan los montajes y demás. Entonces, eso es algo que no ocurre en la simulación. La simulación es perfecta, entonces siempre va a haber discrepancias entre esos comportamientos. Pero pues digamos que como aproximación creemos que es muy buena herramienta. Otra de las metodologías es la de la micromecánica, ¿cierto? Donde podemos encontrar relaciones constitutivas a partir de relaciones microestructurales del material. El comportamiento macroscópico se obtiene a través de teoría de mezclas y técnicas de homogeneización aplicable a materiales compuestos. Y yo creo que hay como el caso más visible es el concreto como material compuesto, porque nosotros hablamos del concreto como un solo material y lo caracterizamos con un modo de elasticidad que para mí sigue siendo como ofensivo, ¿cierto? Pero pues normativamente funciona. Y digo que es ofensivo porque es que no es un módulo de elasticidad, sino es un módulo secante, el cual nos permite hacer un análisis. Bueno, por medio de esa aproximación realmente estimamos como un análisis de deformaciones de un elemento, de una estructura. Sí, pero realmente si nos vamos a un modelo constitutivo para un determinado estado eh, de formación, yo encuentro determinado estado de esfuerzo y pues para cada pareja de puntos voy a encontrar un modo de elasticidad. Entonces yo creo, para mí es como más, eh, ¿cómo decirlo? Certero, pues trabajar con un análisis, un microanálisis, ¿cierto? Donde yo puedo evaluar ese cambio de modo de elasticidad entre pares de puntos. Pero ¿qué pasa? Es que desde el punto de vista de la consultoría, pues esos microanálisis, ¿cierto? Que pueden ser muy detallados, llegan a ser costosos, ¿cierto? Llegan a ser poco prácticos, porque aquí lo que se necesita es estar generando como tal productos, ya sea diseños estructurales, ya sea construcción, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues por eso es que eso se hace en las universidades y con los desarrollos microestructurales se proyectan, así como dice acá, a un comportamiento macroscópico y con ese comportamiento macroscópico, que nuevamente es una aproximación, ya es que nosotros, si estamos hablando del punto de vista de la consultoría, nos dedicamos a aplicar, ¿sí? Entonces no hacemos investigación, sino hacemos aplicación. Algunos otros materiales compuestos, como por ejemplo, bueno, concreto pero con fibras, ¿cierto? eh, con otro tipo de adiciones que se le puedan llegar a aplicar o hablando de materiales, no sé, reforzados, ¿cierto? Eh, puede hacerse algún tratamiento, alguna simulación de material equivalente por medio de teorías de mezclas. Y entonces, pues allá ya hay unos análisis particulares que dependiendo de dosificación, dependiendo de comportamiento y demás, pues yo puedo establecer como características de un material híbrido, ¿cierto? Y caracterizarlo. Así como hacemos con el concreto, que es nuestro material del cual echamos mano rápidamente, pero con otros tipos de materiales. Y otra metodología es la de aproximación estadística, donde establecen relaciones como funciones para cargas y condiciones ambientales específicas. Ya es más desarrollo estadístico de aproximación, de probabilidad, de cómo podría llegar a comportarse un material, ¿cierto? Con determinados parámetros base de referencia que se estudian en comportamiento y se pueden llegar a extrapolar, obviamente bajo unos campos eh, de la estadística que tienen tienen su argumento matemático como tal y tienen su relevancia, ¿sí? Para nosotros generalmente lo que más hacemos es romper, caracterizar. Con base en lo que se rompe, tomamos unas decisiones, hacemos unas relaciones que es nuestro modelo de aproximación fenomenológica, sin desconocer que los otros también pueden llegar a existir y a funcionar. Bueno, existen diferentes formatos para expresar
los modelos constitutivos. Así como les planteo, si lo decimos en condición unidimensional, que el esfuerzo es igual a la deformación por modo de elasticidad, ese es un formato matemático, ¿cierto? O un formato algebraico, de hecho, ¿cierto? En el cual pues, expresamos la relación esfuerzo-deformación como una forma de expresarlo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Ya digo que podemos expresar nuestro modelo constitutivo en función de otras variables. Como función polinómica independiente del tiempo y de la historia de carga, ¿sí? Aquí estamos haciéndolas de lado las otras variables, pero existe la posibilidad y ya veremos casos en los cuales sea así. Tales como sistemas lineales y no lineales sin histéresis. Modelo elástico lineal se presenta de esta forma en condición espacial, ¿cierto? Si fuera en condición unidimensional, cambio esta C, este tensor, por un módulo de elasticidad, cambio este tensor por un escalar, cambio este tensor por otro escalar, y nos queda relación unidimensional. Cuando ya es en el espacio, un tensor de esfuerzos, un tensor de deformaciones, y mi tensor de cuarto orden, perdón, que tiene propiedades elásticas del material, doblemente contraído con el tensor de deformaciones para obtener mi tensor de esfuerzos. Como modelo elástico lineal. Cuando ya lo cambio a modelo elástico no lineal, pues resulta que ya no es un tensor de propiedades elásticas, sino va a ser un tensor secante. ¿Por qué? Porque hay degradación como tal de las propiedades del sistema, las propiedades elásticas del sistema. Entonces, por eso ya hablamos de un módulo secante, que es lo que nosotros hacemos prácticamente desde el punto de vista dimensional con el concreto, un módulo de elasticidad secante. Otras formas que existen es el modelo de elasticidad de Cauchy, ¿cierto? Donde ahí nos damos cuenta que también nos relaciona esfuerzos y deformaciones, pero con una expresión polinómica en deformaciones grado cero, grado uno, grado 2, etcétera, o incluso de orden inverso. ¿Sí? Entonces, pues ya tenemos diferentes estados de los tensores de deformación en este caso. Generalmente yo puedo expresarlo, los esfuerzos en función de tensores de deformaciones o los tensores de deformaciones en función de los tensores de esfuerzos. Otro formato que es integral, pasando el algebraico, es en el cual existe una representación funcional donde se relacionan esfuerzos con la derivada de potencial energético con respecto a la deformación, ¿sí? Entonces, de esta forma, también puedo expresar la relación de esfuerzo de deformación por medio de razón de cambio, derivadas parciales, ¿sí? O el formato diferencial es una relación constitutiva tangente a partir de diferencias de esfuerzo y deformación. Recordemos que tenemos, o el modelo constitutivo nos representa la relación de esfuerzo de deformación o sus incrementos, que me parece más o más específico hablar de los incrementos, pues porque en muchos casos esos delta cambian la propiedad como tal que lo relaciona, como hablamos del modo de elasticidad. Hay modelos dependientes e independientes de su historia de formación, como un ejemplo están los modelos viscosos, ¿cierto? Modelos locales o no locales, donde se relaciona las deformaciones del vecindario en un punto de análisis. Generalmente, como hicimos nuestro análisis de esfuerzos, hacemos el análisis particularmente de un punto, ¿cierto? Bueno, lo digo yo cuando lo hicimos manualmente, ¿cierto? Ya sabemos que existen rutinas de software en computador que llegan y lo hacen automáticamente todo. Y nos entregan son ya mapas, incluso con interpolación de resultados, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice, oiga, un punto puede trabajar solo o puede depender de las deformaciones de su contorno, ¿sí? Aquí puedo extrapolarlo al comportamiento de una placa, ¿cierto? Una placa de entrepiso, donde yo digo, oiga, y ya basándome en aspectos normativos, digo, oiga, resulta que en una placa de entrepiso, la norma NSR10 me dice, oiga, usted tiene que colocar viguetas, ¿cierto? Para garantizar que, perdón, viguetas no, sino riostras, debe colocar riostras para garantizar que su sistema de entrepiso de viguetas funcione solidariamente. Entonces, algo así pasa, pero acá a menor escala, donde me dice, oiga, el efecto de un punto depende de sus puntos aledaños, o sea, puede que esté unido
por determinadas condiciones de frontera, de, de aproximación como tal del elemento, ¿sí? Allá yo digo en mi macro modelo, digámoslo así, oiga, entonces yo amarro una vigueta con la otra por la otra para que entre todas funcionen en conjunto. Si no las dejo, pues van a funcionar, pero pues no va a ser tan efectivo el trabajo. Eso es lo que queremos representar con modelos locales y no locales. Y ya hablando como tal de cómo es el comportamiento de mi modelo constitutivo, podemos decir que dependiendo del material, se pueden presentar diferentes formas de la curva del proceso inicialmente de carga y posteriormente de descarga, ¿sí? Por ejemplo, esta condición elástica lineal, que nos dice, oiga, yo subo por acá, ¿cierto? Con la misma pendiente y me devuelvo por esa misma trayectoria, ¿sí? Es claramente identificable cuál es la relación que existe entre esfuerzo y formación con un solo parámetro que es el modo elasticidad, que es mi condición unidimensional. Entonces, en carga estoy trabajando la línea continua, en descarga la línea punteada. Pero puede que existan modelos elásticos no lineales y su comportamiento va a ser la figura de la mitad. ¿Qué pasa? Que la línea de comportamiento no es recta, ¿cierto? Pero la trayectoria de carga y la trayectoria de descarga es la misma. Por más que no sea recta, ¿cierto? Sí existe la misma trayectoria de descarga. Entonces, la elasticidad es la propiedad de un sólido de regresar a su configuración inicial después de retirar la carga. Adicionalmente, el tensor de esfuerzos depende exclusivamente del tensor de componente de formación. Sí, para estos casos. Un material es denominado inelástico cuando presenta deformación remanente tras el proceso de descarga. Entonces, cargo, el proceso de carga línea continua y descargo por línea punteada y ya pues como he superado una condición de elasticidad, ¿cierto? Que decimos que un material es inelástico o ha superado su dominio elástico, ¿cierto? Resulta que entonces ya el proceso de descarga va a traer una deformación remanente, que es lo que encontramos acá en nuestras abscisas, en nuestro eje de formación. ¿Sí? No va a ser completamente recuperable, como si pasa en las dos primeras imágenes, donde por más que la trayectoria sea diferente, una línea y la otra curva, va a ser esa misma trayectoria por la que se dé el proceso de carga y el proceso de descarga. Bueno, cualquier pregunta, chicos, siéntanse en libertad de aportar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, cuando yo defino un modelo constitutivo, vean que aquí yo tengo ya tres modelos constitutivos diferentes, ¿sí? Uno que es el lineal, este que es no lineal, entonces aquí la expresión matemática que me relaciona esfuerzos y deformaciones va a ser diferente a esta, sí, seguramente diferente a esta, porque aquí ya me habla que la trayectoria de descarga va a ser diferente a la trayectoria de carga. Entonces, cuando yo defina modelos constitutivos, abrir el micrófono. Cuando yo defina modelos constitutivos, debo ser muy claro, muy específico en cuáles son las limitaciones y el alcance de ese modelo constitutivo, que es lo que pasamos a desarrollar acá. Vean que aquí yo estoy hablando de material elástico. Voy a plantearles algo del material elástico, o sea, voy a plantearles un modelo constitutivo y más adelante plantearemos una actividad en la cual todos vamos a colaborar con diferentes modelos constitutivos. Bueno, dentro de los materiales elásticos, ¿cierto? O sea que vean que ya me voy por estas dos ramas, ¿cierto? Ahorita tengo que irme por una de estas dos. O sea, de estas tres ya me fui por el camino que saca a un lado esta. Me voy a ir por material elástico, puede ser cualquiera de estos dos. Pero después me toca irme puliendo y direccionando hacia uno de ellos. Entonces, el material elástico yo puedo encontrar
modelos hipoelásticos, en los cuales la relación constitutiva no lineal, ojo, no lineal, es independiente de las leyes de la termodinámica. O sea, efectos de la temperatura no son tenidos en cuenta en el modelo hipoelástico. Aplica para el campo de las pequeñas, perdón, las deformaciones infinitesimales. Mientras que el modelo hiperelástico también cuenta con una relación constitutiva no lineal, o sea, la imagen de la mitad de la diapositiva anterior, ¿cierto? Pero este sí es dependiente de las leyes de la termodinámica y ya estamos hablando de modelos constitutivos diferentes. Uno se llama hipoelástico, otro hiperelástico. Aplica para el campo no lineal de deformaciones. Ahora hablamos de relaciones constitutivas lineales, como está el modelo de Hooke, donde me dice, oiga, relación constitutiva lineal donde el problema mecánico es no lineal, debido a deformaciones presentadas por el sólido. Aplica el campo de pequeñas deformaciones. Entonces, por ejemplo, hablamos del comportamiento de una viga, ¿cierto? Una viga que no necesariamente, por ejemplo, una viga embolada, ¿cierto? Donde sabemos que la deformación como tal no va a corresponder como a una respuesta de primer orden, ¿cierto? O sea, de orden lineal, sino que pues las condiciones mismas de, de equilibrio, ¿cierto? Cuando tenemos cortes, cuando queremos hablar las deformaciones en diferentes partes de esa viga, van a darme una expresión de orden superior para ese cálculo de deformaciones, ¿sí? Y vemos que en la gráfica de deformación incluso no se comporta de forma lineal. Entonces, pues ahí decimos que esa relación constitutiva, por más que sea lineal, en el problema no es lineal su solución. Mientras que el modelo elástico lineal dice que tanto la relación constitutiva como el problema mecánico son lineales y aplicado al campo de las deformaciones infinitesimales. Entonces vean que aquí este modelo elástico lineal y el hipoelástico aplican a deformaciones infinitesimales, uno del campo no lineal, otro del campo lineal, ¿cierto? Y acá en modelo de Hooke e hiperelástico, ambos tratan no el campo de pequeñas deformaciones, uno desde el punto de vista lineal y otro no lineal, ¿sí? Entonces ya ahí vamos caracterizando como tal nuestro modelo constitutivo. ¿Por cuál me voy? No sé. Acá en este caso me voy a ir por el modelo elástico lineal, este último. Si quiero irme por otro, pues necesito hacer las mismas definiciones. El modelo elástico lineal, voy profundizando un poco más. El campo tensorial de esfuerzos es una función lineal del campo de deformaciones. Tengo gradientes de desplazamiento pequeños con respecto a la unidad. Hicimos un ejercicio en nuestro capítulo de deformaciones, ¿cierto? Las medidas de deformación de Grignard-Mancy coinciden con el vector infinitesimal de deformación. O sea, nuestras medidas de deformación que se separan más, de acuerdo a los planteamientos matemáticos, aquí pues se aproximan, haciendo nuevamente nuestras premisas de que estamos hablando de pequeñas deformaciones. Y hablamos entonces que la ecuación constitutiva que relaciona esfuerzos y deformaciones corresponde con una serie de Taylor en la cual se reducen los términos de orden superior. O sea, la serie de Taylor aquí me dice, oiga, yo puedo expresar mis esfuerzos con respecto a las deformaciones a la razón de cambio y la deformación del desplazamiento con respecto a la deformación, ¿cierto? De orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden 3, y hace toda la expansión de la serie de Taylor, pero me dice, oiga, cuando este valor se hace 0 y los términos de orden superior se hacen 0, entonces se simplifica, digo que mi esfuerzo es directamente proporcional a la segunda derivada del desplazamiento con respecto a la deformación, ¿cierto? Y me quedo con estos términos que me hablan como tal la serie de la expansión de la serie de Taylor, donde tomo los valores más ponderantes. ¿Sí? Quedo con esta expresión que me relaciona esfuerzo con deformación, y si ese esfuerzo es deformación, este es término que está acá, que es la segunda derivada parcial, ¿cierto? Se convierte en mi tensor constitutivo de cuarto orden. Un tensor de cuarto orden, estamos hablando en el
campo R3, ¿cierto? 3 a la 4 me da 81 componentes. 81 componentes. Tengo mi tensor de esfuerzos que tiene 9 componentes, tengo mi tensor de deformaciones que tiene 9 componentes, y para correlacionarlos voy a tener un tensor de cuarto orden que son 81 componentes. Va a ser analizado en condición espacial. ¿Ah? Cuando lo analizamos en condición unidimensional era solo una componente que era el módulo de elasticidad que me relacionaba este esfuerzo y esta deformación. Ahora vamos en 81 componentes. Bueno, y la ecuación constitutiva del material elástico lineal como tal se representa de esta forma, que fue la que vimos hace un momento, que el esfuerzo proporcional a la deformación, y aquí encuentro el producto doblemente contraído de un tensor elástico, ¿cierto? Que- Un tensor elástico, que es este tensor constitutivo elástico del material que me permite relacionarlos. ¿Qué hay en este tensor? Está esto. Propiedades de deformación particularmente. De acuerdo con la ley de transformación que nosotros vimos, donde expresaba en notación de Voigt tanto esfuerzos como deformaciones, acá tengo mi tensor de esfuerzos, que ya no son 9 componentes, sino que son 6 por la simplificación que hacemos, incluso para el ahorro computacional. Tengo mi tensor de deformaciones, ¿cierto? Entonces mi modelo en notación de Voigt, ¿cierto? Mi tensor de cuarto orden queda reducido de los 81 términos a 36 términos, 6 por 6, para que dimensionalmente sea operable, ¿cierto? Incluso de esos 81 términos, bajo las simplificaciones que podemos hacer, ¿cierto? Aquí voy a tener valores repetidos, ¿sí? Pero dimensionalmente no me puedo ir con otra dimensión como tal para permitirme operar mi tensor de esfuerzo y mi tensor de deformaciones. Aquí me dice que es simétrico, seguramente esto puede tener la misma posición A11 que A21, por ejemplo, o sea, la C1122 con C2211, ¿sí? 4 subíndices porque es un tensor de cuarto orden. Entonces ya vemos cómo podemos, o más bien, la utilidad de tener esa notación de Voigt para simplificar, ¿sí? Y que, como lo comentamos, que computacionalmente cada campo, cada celda de ellas, pues representa una cantidad o un peso en bits. Tantos bits que me puedo estar ahorrando porque pues para un punto, bueno, digamos que puedo ser generoso e irme con todo, pero para una malla de puntos, ¿cierto? De un modelo, de una simulación, ya puede empezar a ser muy costoso el, el proceso, ¿verdad? Voy a seguir bajando, ¿sí? Voy a material elástico, ahora pasé a elástico lineal, ahora he pasado a material elástico, perdón, lineal isótropo. Aquí donde también involucro las condiciones de direccionalidad. Un material que es isótropo, se considera isótropo, cuando cuenta con múltiples planos ortogonales donde sus propiedades mecánicas son iguales en cualquier dirección. Un material anisótropo no cuenta con planos ortogonales cuyas propiedades mecánicas dependen de la dirección de análisis, y un material ortótropo cuenta con 2 o 3 planos ortogonales de simetría en los cuales sus propiedades mecánicas son diferentes. Se considera isotropía transversal cuando las propiedades del plano son iguales, pero difieren en sentido transversal. Yo creo que un caso de anisotropía que es muy evidente, creo, ¿sí? Si no, pues me perdonan el atrevimiento por decir que es evidente, es en la madera. ¿Por qué? Por ejemplo, la guadua. ¿Por qué? Porque yo tengo un ensayo de guadua y pues las maderas vienen compuestas de fibras. Es diferente cuando yo le hago un ensayo al elemento con la carga orientada en dirección paralela a las fibras, que si le hago la carga, si le aplico la carga en dirección perpendicular a las fibras.
La condición de respuesta es completamente diferente. Entonces, ahí yo encuentro una condición de anisotropía. Incluso yo podría decir que tiene un módulo de elasticidad en dirección paralela a las fibras y un módulo de elasticidad en dirección perpendicular a las fibras. ¿Cierto? En otros materiales, por ejemplo el acero, pues no pasa eso. Aunque tiene una condición microestructural que puede llegar a ser variable, ¿cierto? Pues digamos que a ese nivel, pues puede que no sea tan representativo como el caso de la madera, ¿sí? Se puede considerar en ese material, en ese acero, pues que sus propiedades son las mismas en todas las direcciones que se quiera aplicar la carga. Entonces, pues para que veamos que la condición de direccionalidad también afecta al modelo constitutivo. O sea, aquí yo tendría tres modelos constitutivos diferentes, o cuatro. El material elástico lineal isótropo, que es el que estamos chequeando, o elástico lineal anisótropo, o ortótropo, ¿cierto? Ahí tengo diferentes modelos constitutivos. Entonces, ahí lo que es importante, reitero, en cada modelo constitutivo es limitar cuál es su alcance, cuáles son las características que permite medir y bajo qué parámetros, bajo qué condiciones está evaluando, lo está midiendo o me está representando más bien el comportamiento del material. Como dijimos hace un momento, si tengo condición de temperatura o no, es algo, si tengo condición de elasticidad o no, es otra variable, donde puedo empezar a profundizar en cada una de ellas. Acá si tengo condición de direccionalidad determinada, también es otra condición de trabajo muy particular. Y pues cada uno de ellos se ve representado de forma diferente. Por ejemplo, para esta condición de direccionalidad, en este material isótropo, las componentes de tensor constitutivo son las mismas en cualquier sistema coordenado, expresado de esta forma. Así se expresa mi matriz o mi tensor de propiedades elásticas. ¿Sí? Tengo una variable lambda, bueno, no es variable realmente, una constante lambda o una constante mu, ¿cierto? Que se conocen como las constantes elásticas de la M, donde se reescribe esta ecuación aquí en notación indicial de esta forma. El esfuerzo y de la deformación correlacionados por estas constantes elásticas del AME. Ya vamos a ver qué son, ¿sí? Pero me interesa decir, oiga, en un material isótropo tengo esas dos constantes, que son lambda y mu, pero si la dirección de, valga la redundancia, o más bien la condición de direccionalidad cambia, ya no es isotropía, sino ortotropía, son 9 constantes elásticas de la M, o si es anisotropía, ya no son 9, sino son 21 constantes elásticas de la M. O sea, direcciones, en cada dirección voy a tener propiedades diferentes. Si hago el análisis unidireccional, unidimensional, ¿cierto? Por ejemplo, en el ensayo de concreto, yo pongo un, yo pongo la carga, ¿cierto? O empiezo a aplicar la carga, mido esfuerzo, mido deformación longitudinal, pero puedo poner el deformímetro radial y también puedo medir esa deformación. Y lo que me correlaciona esa deformación longitudinal con la deformación radial, ¿qué, qué propiedades? La que permite relacionar la deformación longitudinal con la perpendicular. Poisson. Exactamente la relación de Poisson. Entonces, aquí yo digo, oiga, eso en condición unidireccional. Y eso para material isótropo, ¿cierto? Porque también hacemos ese acto de fe donde decimos que el concreto pues funciona como un material isótropo, ¿sí? Si aquí hablamos de un material anisótropo, pues voy a tener tanto módulos de elasticidad como relación de Poisson diferentes, ¿sí? En todas las direcciones. Y eso lo podemos eventualmente encontrar también en nuestros programas de análisis, en los cuales muchas veces ni siquiera conocemos. Estoy abriendo SAP. ¿Sí se ve?
Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Nos cargue. Voy aquí un modelito en SAP cualquiera que me interesa la parte de definición de materiales. Voy a escoger aquí megapascales en materiales que quiero que se nos facilita más. Abrir cualquier modelo. Aquí en la definición de materiales, voy a hacer aquí el ejercicio completo. Voy a crear un nuevo material, ¿cierto? Voy a referirme a un concreto. Si yo le pongo un concreto de 3000 libras, puede ser, de 21 megapascales. Lo tengo acá y lo voy a modificar. Por defecto, en este programa lo que nos dice, oiga, dígame modo elasticidad, ¿sí? Ya implícitamente, cuando me pide un modo de elasticidad, me está diciendo, oiga, su material es isótropo. Entonces aquí tengo 21.525, que lo podemos aproximar a 4.700 por raíz de F' C, ¿cierto? Raíz de 21, 4.700 por raíz de F' C, que eso me da del orden de 21.000. Vamos a hacer el cálculo. 21.538. Aquí como esfuerzo último, voy a poner 21, ¿cierto? Y así yo caracterizo el material, cierro, me voy y hago mi modelo, ¿cierto? En general. Pero resulta que si profundizo un poco más en los materiales, donde no asumo por defecto esas condiciones que tiene, sino que en este mismo concreto yo le digo, oiga, quiero modificar las propiedades nuevamente, digo, muéstrame las propiedades avanzadas del material, ¿sí? Aquí abajo. Y las propiedades avanzadas del material, vean, me dice, oiga, la direccionalidad para el concreto es isótropo. ¿Tengo más propiedades? Sí, aquí las tengo. Por defecto está isótropo. Aquí, oiga, ¿el material es dependiente de la temperatura o no? Entonces se dan cuenta que ya tenemos modelos constitutivos que el programa mismo, pues en particular este que es de análisis estructural y diseño estructural, nos tiene cargado y nos va orientando. Oiga, ¿qué modelo quiere? Y ahí mismo él va cargando las propiedades, ¿sí? Ah, bueno, dependientes de la temperatura o no dependientes. Muestre. Acá tengo unas propiedades cuando son dependientes de la temperatura. ¿Sí? Voy a cancelar, voy a quitar que sean dependientes de la temperatura y vuelvo a ver qué opciones me da. Me dice, bueno, por defecto, módulo de elasticidad, aquí está. Relación de Poisson, como me dijeron hace un momento, aquí está. Coeficiente de expansión térmica para cambios volumétricos, también lo tengo. Relaciones ya de densidad, de masa, de peso, ¿cierto? Y ahí tengo por defecto mis propiedades como tal del material. Incluso, vean que aquí me dicen, usted puede evaluar condiciones de no linealidad del material, puede evaluar condiciones térmicas o puede evaluar condiciones dependientes del tiempo, bueno, también de amortiguamiento, ¿sí? Las condiciones no lineales, me dice, bueno, ¿usted qué modelo constitutivo, bueno, qué análisis quiere hacer, ¿sí? Elástico, cinemático o taqueda, ¿cierto? ¿Qué curva, esfuerzo de formación quiere trabajar? ¿La curva de Mander
que es un modelo constitutivo de concreto simple, para qué estados de deformación de concreto inconfinado. Yo digo, bueno, muéstrame. Esta es la curva de esfuerzo de formación que tenemos nosotros para concreto de acuerdo con esta caracterización. Aquí está 21 megapascales. Lo que decimos es esto, oiga, tengo 21 megapascales y acá tengo un módulo de elasticidad que va cambiando, se dan cuenta porque acá se hace por segmentos de recta, pero pues conservando ese 21.000 que nosotros le definimos inicialmente. Y miremos que acá hay algo importante, ¿cierto? La curva no solamente me está hablando de qué es lo que pasa con presión, sino también qué es lo que pasa a tensión. Aquí en la colita, la parte de abajo, es el que me pasa atención. Aquí yo le puse en reverso, pues que generalmente, porque generalmente lo presenta así, ¿cierto? Aquí abajo compresiones que son negativas y aquí arriba tensiones. Aquí lo hago para que se vea de una mejor forma. ¿Estamos, Y hay una pregunta. señor? ¿Y ahí cómo tiene en cuenta el confinamiento con Mander? Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Este es concreto inconfinado. Este es concreto inconfinado, entonces por eso es que el esfuerzo máximo llega a 21 megapascales. Cuando hablamos de confinamiento, que esa pregunta es bien interesante, uy, lo que pasa es que casi entro nuevamente a teoría de mezclas, como yo les dije hace un momento. Pues yo les estaba hablando solamente del concreto simple, donde tengo un material que es una pasta, ¿cierto? Cementante, tengo un material que es un agregado grueso, tengo otra matriz de agregado fino, tengo agua. Cada material tiene sus características de comportamiento particulares que si entran en contacto, pues generan una masa, generan una roca, ¿cierto? Inducida, digámoslo así, artificial, que como tal funciona de una forma diferente. Pero pues ahí lo que hace es que cada componente aporta a su manera. Eso hablándole como teoría de mezclas. Ahora resulta que eso, tras del hecho, le ponemos acero de refuerzo, que tiene unas características completamente diferentes. Entonces ya puedo decir, oiga, ese material que por sí solo ya es eh, bastante heterogéneo, ahora le pongo acero de refuerzo, o sea, pero yo voy a conseguir a plantear que es heterogéneo, que ya sé que es heterogéneo, ya lo tengo caracterizado y lo voy a poner como homogéneo, ¿sí? Y con acero de refuerzo, pues, ¿cómo trato de trabajarlo? ¿Sí? Entonces, este es mi estado de concreto inconfinado. Ya para concreto confinado, pues tengo otro modelo constitutivo de comportamiento. Eh, depende, si utilizo Mander, es el modelo constitutivo, ¿cierto? Que yo le puedo generar aquí de acuerdo a lo que tiene el programa, pero pues hay otros programas que tienen otros modelos constitutivos, ¿sí? Si digo que voy a utilizar Mander, ¿cierto? Le digo, oiga, listo, muéstreme cómo va a ser aquí, muéstreme toda la configuración para Mander, ¿sí? Aquí está para concreto simple. ¿Cómo es la configuración del modelo constitutivo de Mander? Ah, bueno, ¿cómo lo quiere? ¿Inconfinado, que es el que tenemos por defecto? ¿O lo quiere confinado con un núcleo rectangular o con un núcleo circular con flejes o con un núcleo circular confinado con espirales? Si tengo un concreto confinado con núcleo rectangular, ¿cierto? Aquí me dice, bueno, dígame cuántos son los flejes, las barras de confinamiento. De 15 milímetros, de 3 octavos, ¿cierto? Yo le puedo definir, ¿cierto? Cómo es el- las características del confinamiento, ¿cierto? Eh, las barras, cada cuánto se van a poner, ¿cierto? El esfuerzo de fluencia de las barras de confinamiento, podría decirle yo, oiga, 420 megapascales, que es lo que nos indica la norma. El espaciamiento longitudinal entre flejes cada 15 centímetros, ¿cierto? Porque aquí yo tengo mis unidades en milímetros, voy a poner 100 cada 10 centímetros, por ejemplo. Número de flejes en dirección X, número de flejes en dirección Y. Voy a dejar por defecto esto, ¿sí? Actualizar la gráfica, ok. Y vean que de 21 megapascales que yo tenía, o sea, por acá, en concreto confinado, el efecto del confinamiento, perdón, en concreto inconfinado, el efecto del confinamiento me llevó hasta
31 megapascales, ¿cierto? O sea, un 30, un 50% de más prácticamente. ¿Cierto? Aquí yo le voy a decir, oiga, compáramela con el concreto confinado. Vea, esta era mi curva en verde, la de concreto confinado, mi modelo constitutivo. Ah, no, resulta que yo hice el programa, yo no, el programa ya, yo hice eso, lo único que hice fue una configuración, ¿cierto? Le configuré unos flejes y más, oiga, y esos flejes hice acero de refuerzo, como les digo, por teoría de mezclas, ¿cierto? Es que me funciona. Oiga, lleva la capacidad del sistema hasta 31, hasta casi 31.5 megapascales. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto de confinamiento. Vean lo que pasa con atención. Atención no le hace nada, ¿sí? Pero a compresión, si empiezan con el mismo modo de elasticidad, acá llegaría sin refuerzo, sin confinamiento, perdón, pero con confinamiento puede llegar a tomar unos mejores valores de resistencia y de acuerdo con nuestro proceder en diseño estructural, nosotros ni siquiera contamos con esta sobreresistencia, ¿no? Nosotros decimos, estamos diseñando con concreto de 21, tenemos una hoja de cálculo donde metemos concreto de 21, ni siquiera estamos diciendo, oiga, ese concreto lo diseñamos para 28, que recuerda que cuando diseñamos mezclas para concreto, yo digo, oiga, que quiero que me quede 21, pero yo voy a hacer una mezcla para 28, ¿cierto? Y procuro pues, que me quede 21, pero busco que la resistencia sea menor, especificada, bueno, con el diseño, y que los cilindros también me den un poquito más. Pues aquí me voy con los valores, como les digo, ideales, y con este valor ideal, pues ya me doy cuenta que sube, seguramente que ahí puede subir alguito más por las condiciones de construcción, de fabricación, obviamente controlando toda esa posibilidad de que existan buenos materiales, buenos procesos, ¿sí? Entonces va a tener mayores resistencias como tal de concreto confinado, ¿sí? Pero pues en el programa está, se puede utilizar, se puede mejorar nuestras filosofías de diseño como tal. Si yo cambio 31, si yo cambio aquí, si yo cambio aquí el confinamiento, oye, que no sea cada 100, sino cada 5. Y voy a poner 10, por decir algo, 10 barras, 10 ramas de confinamiento. O sea, eso es el super confinamiento, ¿no? ¿Hasta dónde llegué? De 31 estaba por acá, uf, casi 50 megapascales. ¿Sí ven cómo es sensible como tal mi modelo constitutivo de acero, perdón, de concreto confinado con esas condiciones con esas condiciones de confinamiento, de la configuración de confinamiento? Estamos entonces, pues, ahí para que veamos. Y eso que aquí estamos representando el modelo unidimensional, el modelo unidireccional, ¿sí? Si yo llegara a decir, oiga, ya no quiero un concreto que sea de esa configuración, no va a ser, ¿cierto? Tengo, pues en este programa me da otras opciones de material. Quiero un modelo que sea anisótropo, ¿sí? Lo cambié, pero lo que quiero es verlo, ¿cierto? Vean que aquí ahora me dice, bueno, listo, ¿lo quiere? Perfecto. Por defecto, tengo las mismas condiciones de modo elasticidad en cada dirección. Ahora usted dígame, ¿cómo lo quiere? En dirección 1, en dirección 2, en dirección de 3, X, Y, Z, ¿cierto? ¿Cuál es el módulo de elasticidad que tiene? ¿Cuál es el módulo de elasticidad que quiere? Los mismos módulos de corte, ¿sí? Lo mismo relación de Poisson, en dirección 1, 2, en dirección 1, 3, en dirección 2, 3, o todos los que usted direcciones, ¿sí? Entonces se dan cuenta que ya todos estos datos para definir mi tensor de propiedades elásticas, así como lo tenemos en la presentación, pues empieza a hacerse más y más amplio, ¿sí? Dijimos hoy, para cuando tengo un módulo, perdón, cuando tengo un material
isótropo tengo dos constantes elásticas de la M, pero cuando tengo un material anisótropo tengo 21 constantes elásticas de la M. Vean las que ahí están, ¿sí? Salen de todo esto, de estos efectos de direccionalidad y cambio de propiedades en todas las direcciones. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien había trabajado antes en, bueno, pues aquí yo lo estoy haciendo esas propiedades de los materiales? No, señor. No, señor, no. Pues más o menos alguna vez en un ejercicio de los que se hacían para establecer esos modelos antes de hacer un análisis pushover, Ajá. pero digamos que se utilizaban, sí, bueno, es que no me acuerdo muy bien, pero sí, más o menos, más o menos. Ok, de pronto se utilizaba el modelo constitutivo del concreto confinado, sí, pero en condición unidireccional, supongo yo. Sí, señor. Sí, ok, listo. Aquí ya nos estamos dando cuenta que, bueno, pues sí existe en condición unidireccional que el efecto del acero igual aporta en esa condición unidireccional, pero en condición tridimensional, ¿cierto? Ya, o más bien tridireccional, ya empiezan a verse pues más características y más parámetros que nos permitan eh, ver cómo es el comportamiento en un estado espacial de los materiales. Interesante. Listo. Aquí tengo lo que decíamos, dos constantes para un material isótropo y 21 constantes para material anisótropo. Como un punto intermedio de ortotropía, tengo 9 constantes elásticas. Y esas propiedades, ¿de dónde provienen? De ensayos unidireccionales de los materiales. Ya sea esfuerzo, deformación, las curvas para barras de acero, para cilindros de concreto, para probetas de madera, para probetas de aluminio, para, no sé, muretes, piezas de mampostería, ¿sí? Pues siempre hago unos ensayos experimentales y bajo condición unidireccional. Entonces, encuentro unas curvas de esfuerzo de formación que pueden tener diferente comportamiento. Esta es un comportamiento, puede tener la línea punteada o puede tener la línea continua, ¿cierto? Que es descendiente, ¿cierto? Esto se conoce como ablandamiento, ¿cierto? Llega a un punto máximo y empieza a degradar como tal su rigidez. Acá, pues, es endurecimiento, ¿cierto? Llega a un punto de fluencia, después tiene una sobre resistencia, pues cambia la pendiente, pero sigue incrementando resistencia, ¿sí? O un comportamiento completamente elástico, ¿cierto? Ya sea para condiciones de esfuerzo normal o esfuerzo cortante, que también se puede presentar esta condición, ¿cierto? Nosotros para nuestros cilindros, cuando hacemos compresión, la deformación que tenemos y hace que se ensanche la muestra, ¿cierto? Dijimos por relación de Poisson. Compresión pura, pero si yo aplico un ensayo de corte sobre mis probetas, también voy a tener deformación. Y si trazo la curva esfuerzo de formación, ya no esfuerzo normal de formación normal, sino esfuerzo cortante de formación angular, ¿cierto? O distorsión, pues voy a obtener el módulo de corte. Y ese módulo de corte yo lo puedo correlacionar con el módulo de elasticidad, ¿cierto? Las propiedades mecánicas más importantes de un material se pueden obtener a partir de un ensayo de tracción o compresión uniaxial, denominada curva de esfuerzo de formación, la que nos representa diferentes etapas de comportamiento mecánico unidimensional del material. Se dan cuenta aquí, pues sabemos que el tiempo está involucrado, pero pues que no es una variable explícita, digámoslo así, ¿cierto? Porque decimos X cantidad de tiempo le aplico carga o mido esfuerzo, mido deformaciones. La ley de Hooke como comportamiento lineal, nos establece que existe una relación entre el esfuerzo normal y esfuerzo de deformación longitudinal, que es nuestra condición unidimensional, ¿cierto? Siendo el módulo de U, o módulo de elasticidad, y esa constante de proporcionalidad que nos da esa relación. Y la forma análoga que tenemos es el módulo de corte que nos relaciona esfuerzos cortantes y deformaciones angulares. Entonces acá tenemos ya
nuestra relación de Poisson, que es la que precisamente nos permite decir, oiga, cuando aplico la compresión, acá tengo una deformación radial, ¿cierto? Como bien lo dijeron, es lo que nos correlaciona las deformaciones longitudinal y transversal. Ese cociente es la relación de Poisson. Y ya nuestra partícula que teníamos de análisis, que a veces revisábamos aparte de esfuerzos, revisamos aparte de formaciones, es ese cubito, que si voy a analizar primero el de la izquierda, nos damos cuenta que yo le estoy aplicando un esfuerzo a ese cubito, ¿cierto? Al aplicar ese esfuerzo en dirección 1, ¿cierto? Una cara perpendicular al eje en dirección 1, pues obviamente se va a deformar en esa dirección, ¿cierto? Que es esa deformación 1, 1 que tengo aquí en la parte inferior, ¿sí? Pero cuando yo le aplique esa deformación, perdón, ese esfuerzo, en dirección perpendicular, vean que también se va a deformar en dirección 2, 2 y en dirección 3, 3. O sea que el esfuerzo, y acá, por esa razón, este módulo es negativo, es porque cuando yo aplico en dirección axial, la deformación va a ser en esa, perdón, para esfuerzo axial, esfuerzo normal, la deformación también va a estar, la deformación normal va a estar orientada en ese mismo sentido, ¿sí? Pero perpendicularmente, ya sea en 2 o en 3, va a haber acortamiento. Por eso la razón de ese signo negativo en la expresión de relación de Poisson. Para condición 2 ocurre lo mismo, ¿cierto? Esfuerzo en 2 implica que haya una deformación en 2 y haya un acortamiento en dirección 1 y en dirección 3. Y para aplicación del esfuerzo en 3 voy a tener acortamiento en 2 y en 1 y alargamiento en dirección 3. ¿Estamos? Entonces, si yo expreso en términos de esfuerzo o en términos de deformación, en términos de esfuerzo sería esto. Yo lo expresaría de esta forma. Ah, bueno, lo que pasa es que yo aplico este esfuerzo 1 y voy a tener unas deformaciones en dirección 1, en dirección 2 y en dirección 3. En dirección 1, ¿cierto? Va a ser la principal. En dirección 2 y en dirección 3 van a estar correlacionadas con el módulo de Poisson. ¿Sí? Si ahora ya lo cambio, ya no expreso el esfuerzo en función de deformación, sino la formación en función de esfuerzo, hago un ajuste aquí algebraico y puedo obtenerlo de la forma que está en la primera expresión, que creo que me queda más explícita para la condición unidimensional. Digo que la deformación 1, 1 depende de qué, del esfuerzo 1, 1 y hay un cambio cuando tenga el 2 y cuando tenga el 3. O sea, puedo tener una superposición de estos esfuerzos, ¿sí? Esta deformación 1, ¿cierto? Suma cuando tengo esfuerzo 1, pero resta cuando tengo esfuerzo 2 y resta cuando tengo esfuerzo 3 por medio de la relación de Poisson. Entonces suma cuando tengo esfuerzo 1 y resta cuando tengo sigma 2 y resta cuando tengo sigma 3. ¿Sí? Todo por el módulo de elasticidad porque recordamos que estamos bajo una condición de isotropía. O si no, pues en cada sentido tendría un módulo de elasticidad diferente. ¿Sí? Si yo hiciera la condición unidimensional, o sea, no tengo en cuenta lo que pasa en 2 y en 3 en este caso, o sea, que esto es 0, me queda la condición unidimensional, que la deformación yo la puedo expresar como el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad, o si espejo, lo paso al otro lado, el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por deformación. Para dirección 1, deformación, para dirección 2, para dirección 3, deformaciones en función de esfuerzos o esfuerzos normales en función de deformaciones. Y de la misma forma, ¿cierto? De forma análoga, lo mismo podemos expresar los esfuerzos 1, 2, esfuerzos cortantes, por medio de deformaciones angulares asociadas o relacionadas por el módulo de corte, expresada en función de esfuerzos o expresada en función de gamas, deformaciones angulares o distorsiones. ¿Estamos?
Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ok, y en función de eso, pues nos damos cuenta que ya tenemos en nuestra ley constitutiva que tenemos acá, ¿cierto? Ya tenemos unos esfuerzos expresados en función de deformaciones o deformaciones expresadas en función de esfuerzos. Ya lo que me toca es buscar cuáles son los términos que me constituyen este tensor de constantes elásticas, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta pues que está relacionado la relación de Poisson, que está relacionado a mi modo de elasticidad, ¿cierto? Ahora me toca reorganizar algebraicamente términos para poderlo expresar y la idea es que lo puedo expresar de esta forma. Vean que es un formato matemático relativamente más compacto, ¿cierto? Y las constantes elásticas de la M para mi condición de isotropía son que mu es igual al módulo de corte, que se puede expresar como módulo de elasticidad sobre 2 factor de 1 más relación de Poisson, y lambda es el producto de relación de Poisson sobre por módulo de elasticidad sobre, o el cociente, con respecto a 1 más relación de Poisson, 1 menos 2 veces relación de Poisson. Y en todas mis relaciones esfuerzo de formación, bajo notación de Voigt, la podemos expresar como esfuerzos de formaciones, y acá está mi tensor de constantes elásticas. Para este caso, o este modelo constitutivo en particular. Eso sí quiero que lo tengan súper claro. Que siempre debemos definir cuáles son las limitaciones, el alcance de el modelo constitutivo. ¿De acuerdo? Entonces, lambda, en función de mu, que son las constantes elásticas de la M, o visto de forma explícita, por acá expresado en función aquí está factorizado, ¿sí? O visto aquí de forma explícita, en función de módulo de elasticidad y relación de Poisson, la relación que existe entre esfuerzos, deformaciones y en sentido inverso entre reformaciones y esfuerzos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. De pronto, pues cuando hagamos un ejercicio nos salen preguntas. Ok. Digamos aquí desde el punto de vista matemático ya básicamente es que tenemos nuestro tensor de esfuerzos, configurar un tensor de deformación, un tensor de propiedades elásticas del material es caracterizarlo básicamente, ¿sí? Yo podría decir, oiga, ¿cuál es el estado de esfuerzos a partir de estas deformaciones que tenga, ¿cierto? Y unas propiedades de material que caracterice. ¿Sí? O al revés, ¿cuáles son mis deformaciones? Sí, conociendo unos esfuerzos y conociendo unas propiedades como tal de material. Yo creo que ya, pues matemáticamente ya, más allá de reemplazar y operar esas matrices, no va a haber mayor dificultad. Ya ahí el tema es más de cómo poder, pues para un punto en particular, ¿no? Nosotros alguna vez hicimos el análisis de un estado de deformaciones, perdón, un estado de esfuerzos. Ya si digo, bueno, ese estado de esfuerzos y tengo unas propiedades de material, pues puedo conocer mi estado de formaciones en ese punto, que es lo que hacen los programas. Conociendo un estado de esfuerzos, conociendo un modelo constitutivo que yo le identifico, le digo, le caracterizo, pues ya me relaciona ese estado de esfuerzos con un estado de formaciones y después me hace un mapa como tal de deformaciones. Puedo tener un estado plano de esfuerzos. ¿Se acuerdan el ejemplo de nuestro estado plano de esfuerzos? Sí, señor.
que era Sí, la profe. platinita, que era una platinita ya sometida a carga axial, y dijimos, ojo, el estado plano de esfuerzos no implica estado plano de deformaciones. Entonces vean, aquí tengo un estado plano de esfuerzos y la simplificación como tal de mi estado plano de esfuerzos es esta, donde yo digo, oiga, mi esfuerzo 3,3 no existe, pero mi deformación 3,3 sí existe, ¿sí? Y mi información 3,3 yo la puedo obtener a partir de una correlación de la deformación 1,1 y de la deformación 2,2. Entonces, por eso en ese momento lo decíamos sin mucho argumento matemático, solamente un argumento como intuitivo, digámoslo así, que esa deformación existía, pero pues no la sabemos cómo cuantificar. Ahora, pues vean que sí, sí existe, se puede cuantificar. Si ya tengo unas deformaciones, 2, 2, 3, 3, perdón, 1, 1, 2, 2, yo puedo obtener la correlación para conocer la deformación 3, 3. ¿Sí? Y mi tensor, vean que queda reducido a esta expresión. Donde voy a relacionar sigma 1, sigma 2, 3, sigma 1, 3. Perdón, sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 2, 2. Con deformación 1, 1, deformación 2, 2, deformación angular 1, 2. Y el estado plano de deformaciones que también conocían, ustedes recuerdan que teníamos el ejercicio de la presa, ¿cierto? El segmento de presa, donde decíamos, oiga, ahí la deformación 3, 3 es 0, ¿cierto? Esta deformación es 0, pero el esfuerzo no va a ser 0 porque el esfuerzo va a tratar de empujar. Que no pueda hacer mucho es otra cosa, pero sí va a tratar de empujar. ¿De acuerdo? Entonces, pues, para que lo tengamos en cuenta, y acá pues ya tengo un estado de plano de deformaciones donde me permite calcular ese esfuerzo que está empujando las paredes adyacentes de la presa, como ejemplo que tenemos. Y acá tenemos nuestra matriz del modelo constitutivo para un estado plano de formaciones. Si nos damos cuenta, esta matriz de estado plano de formaciones difiere de la matriz del estado plano de esfuerzos. Entonces yo en el programa, allá cuando le digo, oiga, quiero un estado plano de formaciones o quiero un estado plano de esfuerzos, toma una u otra matriz como simplificación a la matriz ampliada que es esta, para una condición espacial. ¿Por qué lo hacemos? Para ahorro de costo computacional. ¿Estamos? Bueno, pues ahora, ¿sí? ¿No hay preguntas? No, no, señor. Un momento, no, señor. No hay preguntas. Pues nos preparamos para la siguiente actividad. Que va a ser una exposición por grupos de, no sé si 2 o 3, a pensar, inicialmente de 2, en la cual cada pareja va a buscar un modelo constitutivo. Y ustedes se dieron cuenta qué es lo que debe tener un modelo constitutivo. Básicamente, cuáles son las limitaciones. Igual yo les enviaré la rúbrica más adelante. Yo creo que procuro que sea en el transcurso del día. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener ese modelo constitutivo? ¿Sí? Básicamente, limitaciones, para qué material me sirve, ¿cierto? ¿Qué me relaciona? ¿Tengo variables dependientes o no? ¿Cierto? Importante, reitero, las limitaciones, para qué me sirve.
eh, modelo matemático que me permite expresar, ¿sí? Importante que ustedes puedan hacer alguna aplicación de ese modelo constitutivo, ¿sí? Algunos traen, ¿por qué? Porque es que eso nos permite entender un poco más cómo es que funciona esa condición matemática. Por ejemplo, hay algunos que se referencian al círculo de Moore, por ejemplo. Sí, entonces, oiga, en el círculo de Moore yo encuentro este parámetro y este parámetro, entonces lo relaciono para tener mi modelo constitutivo. Eh, Depende del tiempo, no depende del tiempo. Un modelo, no sé, viscoso de un pavimento, ¿sí? Oiga, no, resulta que si aquí tengo la temperatura, mi curva de esfuerzo-formación es esta, y si cambio la temperatura, pues ya no es ni siquiera lineal, sino es una curva o es, no sé, ¿sí? Todo eso para que ustedes lo puedan, no solamente desde el punto de vista teórico, ¿cierto? Porque obviamente hay que presentar un informe, sino también desde el punto de vista de alguna aplicación, ¿sí? Donde ustedes, no sé, digan, ah, no, es que en elementos finitos yo encontré un programa que incluye este modelo constitutivo, entonces lo trabaja de esta forma. La caracterización de los parámetros de mi modelo constitutivo son esos, o sea, como les mostré, por ejemplo, ahorita el de SAP, ¿sí? Allá tengo un modelo constitutivo que me permite caracterizar, no sé, materiales isótropos, un concreto isótropo en condición unidimensional o un concreto isótropo en condición, bueno, anisótropo, ¿sí? Y los parámetros son esos que provienen de unos ensayos, unos valores típicos pueden llegar a ser estos, ¿sí? Y cuando los involucro en el programa, vean lo que me resulta. Puedo tener una comparación de un modelo isótropo con un modelo anisótropo, por ejemplo, ¿sí? Para tantear también, hacer una sensibilidad de lo que resulta. O que ustedes, no sé, del modelo constitutivo me diga, eh, se caracteriza con el ensayo, bueno, voy a suponer algo, con un ensayo a tensión de esta forma, un ensayo a compresión de esta forma, y por variable, esos ensayos tienen que estar dependientes de la temperatura por X o Y razón. Entonces, para esta temperatura funciona así, con esta ecuación, para esta otra funciona con esta otra ecuación, y pues ustedes puedan hacer una interpolación de esas ecuaciones para que podamos ver cómo es la evolución de los modelos constitutivos, en ese caso de dependencia del tiempo. Estoy inventándome algo, ¿sí? Como para que lo tengamos presente. Voy a enviarles este artículo de Caspar William de la Universidad del Colorado de modelos constitutivos. La idea no es que tomen modelos constitutivos de acá, sino que se lleven una idea de cómo se pueden presentar los modelos constitutivos. Así como yo les mostré uno, ¿cierto? Existen varios, existen muchos. Incluso podríamos revisar ahorita en ANSYS que hay diferentes tipos de modelos constitutivos en los cuales ustedes se pueden basar, ¿sí? Eh, Pensando, pues ahorita hablamos del tema del trabajo. Vean acá, tengo ese modelo constitutivo, ¿cierto? Me habla inicialmente, podemos hablar de, creo que tiene el elástico lineal, modelos elásticos, ¿cierto? Como es mi tensor de esfuerzos, mi tensor de deformaciones, notación de Voigt, ¿sí? Comportamiento del material elástico, todo el tema matemático de cómo es que se desarrolla mis constantes de la ME, ¿cierto? Mi módulo de, bueno, no es mi módulo de elasticidad como tal. Esto aquí pues estamos representándola como E, pero la que allá tenemos como C, que es la matriz de propiedades elásticas, ¿sí? Es el modelo constitutivo que les planteo yo, cómo se obtienen a partir de unos ensayos, elasticidad plana, ¿sí? Acá es libre de temperatura, confinamiento por esfuerzos, confinamiento bajo esfuerzos térmicos bajo confinamiento completo, ¿sí? Acá ahora tengo un análisis ya no lineal, otro modelo, ¿cierto? De cómo es que funciona, de Cauchy, ¿cierto? Módulo secante, ¿sí? Secante de pseudoelasticidad, ¿cierto? Como aproximaciones. Ven que aquí tengo otros modelos que podemos estar representando, formato integral, modelos de hiperelasticidad isótropa, aquí,
información hay. Les planteo este es como para que tengan una idea, ¿sí? Si quieren tomar alguno de acá, eh, pues tampoco es un impedimento, pero obviamente que la fuente no solamente sea este documento, sino pues que tengan más documentos de apoyo. Modelos elastoplásticos, teoría de flujo de elastoplasticidad, bueno, caso de plasticidad J2, lo veremos más adelante. Variantes de plasticidad, bueno, más información, pero quiero que es que vean qué más puede contener un modelo constitutivo, sobre todo la parte matemática, ¿cierto? Pero muchas veces que la parte matemática no es como muy amigable, ¿cierto? No me interesa, pues sí, obviamente sí me interesa que aparezca la parte matemática, pero no, como tal, no que, que el argumento matemático como tal que sino más la aplicación, ¿cierto? Como yo trato de indicarles a ustedes cómo es que funciona desde el punto de vista práctico ese modelo, ¿cierto? Sin enredarme tanto con matemáticas. Esas teorías de falla, pues ya es como el límite del modelo constitutivo. Ya me preocuparía más por el modelo constitutivo más que por el límite, pérdida de estabilidad lateral. Disculpe, ingeniero, una Señor, pregunta. ¿sí? Nos mencionaba de la actividad de la exposición. ¿Para cuándo sería esa exposición? ¿Para qué fecha? La exposición tengo pensado para dentro de 2 semanas. 2 semanas, por allá el 22. Sí. Entonces, la próxima semana, esta semana y la próxima como para que la preparen. En 2 semanas la exposición. ¿Y es únicamente de esto de modelos constitutivos o Modelos es, constitutivos, sí. sí, Y nos queda un proyecto final. con las características, cómo lo cargamos o un caso de estudio, un ejemplo? No, pues el caso de estudio es como Sencillo. usar la aplicación. Ya les muestro como la rúbrica. A ver, acá la tengo. Listo, gracias. Ingeniero, Señora, no sé, pues ya sé que lo voy a pensar, pero ¿qué posibilidades de que sea de grupos de a tres? Sí. depende del modelo constitutivo que me planteen. Lo que les voy a pedir es, o sea, la idea sí es que no sean modelos constitutivos repetidos. Entonces, que nuestro grupo de WhatsApp lo que podamos hacer es, mi grupo es de tal y tal persona, o si somos tres, tal, 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 y el modelo constitutivo que vamos a trabajar va a ser este. Obviamente, ahí sí respetaremos el orden de llegada. La idea es que no se nos repita. Muchas gracias. Bueno, esta es la rúbrica que tengo. ¿La estamos viendo? Creo que no. No, no está mostrando pantalla. Ahí sí. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, pues bueno, una definición de lo que son los modelos constitutivos, nuestra relación como tal, esfuerzo de formación para diferentes tipos de materiales,
bajo unas condiciones de carga, descarga, recarga, ¿cierto? Tensión, compresión, con unas formas dependiendo del tipo de material, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es, primero, seleccionar modelo constitutivo del material preferiblemente aplicable a la obra civil, que es, digamos, los materiales que nos interesan a nosotros, ¿cierto? Preferiblemente, no sé, ustedes de pronto quieren evaluar otro tipo de materiales, no sé, que pueda llegar a ser útil dentro de su actividad laboral, profesional, es válido, ¿cierto? Pues como tal, esta es una propuesta más que todo como para que tengamos a nosotros un mayor rango de trabajo de materiales de obra civil, pero pues tampoco es que tenga que ser algo mandatorio, ¿sí? Ustedes me van a decir, no, pues voy a utilizar piel. Si quiero utilizar un modelo constitutivo de piel que encontré que me pareció interesante, que porque, no sé, tiene una formulación, tengo más información, pues bienvenido sea. No es tan aplicable a obra civil, pero digamos que como modelo, modelo constitutivo nos puede llegar a funcionar. Sí, buscaría que fuera más asociado a obra civil. Definir claramente su alcance y limitaciones, entre lo cual se incluyen variables internas asociadas, tales como temperatura, viscosidad, entre otras, que es un modelo de suelo, relación de vacíos, ¿sí? Eh, dependencia, estados de carga, por ejemplo, que lo tengan en cuenta. Plantear un modelo matemático que describe la relación constitutiva para los procesos de carga, tensión, descarga, recarga, compresión y eventos cíclicos, ¿sí? O sea, la componente matemática es importante, que pues tenerla ahí y saber cómo se respalda matemáticamente. Yo les dije, en nuestro modelo elástico proviene de una serie de Taylor expandida donde se van a limitar a algunos términos, entonces pues en función de eso ya se hace un desarrollo y ya es que se plantea como tal. ¿Sí? Pero pues sí es claro, como les digo, no enredarme tanto en matemáticas, en la definición, que si tengo unas integrales de convolución o tengo otra cosa, pues sí existen, yo sé, y las matemáticas como tal, bueno, ok, pero eso cómo se aplica, porque eso es como tal el siguiente punto que es proponer una aplicación numérica matemática en la cual se aplique el modelo constitutivo seleccionado, ya sea creada o investigada, donde miren, no, ese modelo constitutivo en esta investigación se hizo, se planteó, se desarrolló, se caracterizó de esta forma y esta forma, se obtuvieron estos valores, yo lo hice, yo lo tanteé, yo lo comparé, ¿cierto? Donde permita ob- orientar claramente la aplicación y las restricciones del modelo. Entregar un documento escrito con la información previamente indicada, incluyendo referencias y desarrollar exposiciones en un lapso de 30 y 35. Me queda 30, bueno, 25 y 35 minutos. No sé, dependiendo de la cantidad de grupos, puede llegar a ser de 20 minutos, ¿cierto? Para que alcancen a pasar todos los grupos por estudiante o por grupo de estudiantes. Y las preguntas del auditorio no se incluyen en este tiempo, o sea, vamos en este tiempo, pensemos que puedan ser 20 minutos más 5 minuticos de preguntas donde nos permita socializar con los demás esta información. ¿De acuerdo? Yo les hago llegar esta rúbrica, digamos, esta actividad como tal, y les hago llegar también el artículo de Casper Williams para que ustedes lo tengan como referencia. ¿Estamos? Sí, señor. Profe, una Sí, preguntita. señor, sí. Nosotros podemos enviarle una propuesta, o sea, de lo que uno escoja para saber si estamos como en el camino correcto antes de Creo ir a que es lo más exponer. conveniente. Sí, creo que es Sí, lo más porque de pronto yo conveniente. me pongo con mi compañero a desarrollar pues todo el trabajo, todo, y resulta que de pronto como su merced crítica indicó que de pronto no cogieran algo repetido, de pronto algo que, no sé, que de pronto considere que no aplique, entonces sería Sí, la bueno. idea, la idea es que, bueno, por lo menos así como quien dice, que primero se arrolla, primero se confiesa. Que en el grupo de WhatsApp puedan escribir, en mi grupo es tales participantes y tenemos pensado este modelo constitutivo. Entonces yo les diré, oiga, sí, listo, pero piensen a ver qué tienen. Primero, no nos dejemos guiar solo por el nombre, sino revisemos la información que haya que sea suficiente, porque a veces encontramos
limitada la información y en el momento que vayamos a exponer, que vamos a argumentar, quedamos como cortos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, digamos, por ejemplo, ahí en el artículo de Casper y Williams, me hablan de criterios de falla, me hablan de modelos relógicos que pues como tal no son modelos constitutivos, solamente aproximaciones que se hacen. Entonces yo por lo menos que me digan, alguna vez tuve un caso donde me estaban hablando de teoría de von Mises, pues von Mises como tal no es un modelo constitutivo, sino es un criterio de falla que es nuestro próximo tema que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Y va a ser como, ¿qué es lo que pasa cuando termina mi modelo constitutivo? ¿Cuál es mi límite ya en el modelo constitutivo? ¿Sí? Entonces, yo quiero es ver cómo es la evolución de carga, descarga, recarga, más que el límite. Ya después nos preocupamos por ese límite, de cómo es que lo trabajo, cómo es que lo analizo. Sí, entonces lo que Sergio nos dice, pues puede ser bastante oportuno, que digan que antes, pues lo propongan y si tienen alguna información o cualquier duda, digamos que tenemos la próxima sesión para saldarla, ¿cierto? Alguna retroalimentación que por eso les digo que dentro de 15 días puede llegar a ser la sustentación para que lo podamos aprovechar. Ingeniero, Mm, Señora. ¿en qué tipo de referencia podemos encontrar información? ¿Qué tipo de libros? ¿Siempre de mecánica continua o es otro? Mm, Pues puede ser de mecánica el medio continuo, pero eso se va más a investigaciones, artículos, Ah, ok. Ujú. ¿sí? Listo, gracias. Generalmente en los libros se encuentra alguito, algo se encuentra por ahí, ¿sí? A los que ya son como muy específicos, como el modelo de Mander de concreto, se encuentra algo de información en eh, libros de materiales, ¿sí? Pero mucha información se encuentra más como en artículos como por ejemplo este que de referencia que les voy a enviar. ¿Listos? Finge de pronto alguna base de datos donde podamos encontrar esos artículos para revisar de pronto en detalle. No, y sí, de pronto toca empezar a como buscar cuál es el modelo constitutivo que quisieran explorar y en función de eso ir buscando de pronto por Google Scholar pueden, puede, puede aparecerles. O por Listo, ejemplo, aquí a ver si se nos carga el programa porque es pesadito. ANSYS tiene una base de modelos constitutivos, de pronto ustedes podrían llegar a revisar alguno de ellos, ¿cierto? Como por hacernos una idea. Que nos cargue. Es un programa de simulación de elementos finitos, donde obviamente ya se incluye toda esta teoría de esfuerzos, deformaciones, transformación, modelos constitutivos, claramente. Incluye criterios de fallo de material, saber dónde es el límite de esos esfuerzos generalmente.
que es lo que vamos a ahondar nuestra próxima sesión. Incluso de comparación con estados de falla, mirando dónde es que es el valor máximo de los esfuerzos y cuáles elementos llegan a superar los esfuerzos. Pues si sabemos que tengo un esfuerzo límite del material, pues que no puedo ir más allá. Inge, ¿Sí? yo no sé, estaba pensando, ¿será que de pronto como tema podría servir los aisladores elastoméricos de núcleo de plomo? Pero es que es el material, lo que queremos evaluar es el material, no el sistema. Mm, bueno, Porque, sí, porque, señor. sí, porque ahí en otros evaluaremos como tal el sistema. El sistema yo le puedo trazar curvas de carga y desplazamiento, pero ¿qué es lo que pasa como tal con el material? De pronto si me dicen queremos revisar no sé, el caucho o el elastómero con núcleo de plomo con material compuesto. ¿Podríamos revisar, ingeniero, el de la madera? El Pues muy comportamiento, sí, pues el de la madera. planteémoslo a ver y si hay información suficiente, pues puede llegar a ser. Bueno, con mi grupo nos gustaría el de la madera. Por WhatsApp, ahí para que nos quede registro, por favor. Listo, ya lo escribo entonces. ¿Alguna madera en particular? Todavía no sabría, pero en general son ortotrópicas las maderas, ¿no? Independientemente Sí. de que uno escoja como un tipo. Bueno, pues para tenerlo en cuenta. Sí, gracias. Creo que abrí muchos. Ingeniero, una pregunta mientras carga esto. Sí. Con respecto al taller que se presenta hoy, bueno, más bien el taller número 3, al fin, ¿para cuándo quedó la fecha? Para hoy, ¿no era? ¿Ambos? ¿Para hoy? ¿No? ¿Cómo les fue con el otro? ¿Muy largo? No tan largo, Está largo, profe, sí. pero siempre fue harto tiempo. Pues para el viernes puede ser. No sé cómo andan de tiempo. Pues como les digo, la idea es que no se nos acumulen las cosas. Porque ya sabía que esa actividad se venía para hoy, entonces ya ven que y de pronto terminando las exposiciones ya les pongo el proyecto. Entonces ahí el tema es que no se nos vayan a comer tanto tiempo en eso. Inge, qué pena, otra propuesta, a ver si de pronto Sí, esta sirve. a ver. Podría funcionar el de lo que ahorita estábamos mirando con el SAP, modelo de Mander para concreto confinado. Sí, 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 pero pues obviamente con teoría adicional, ¿no? Sí, 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 claro, sí, señor. Sí, por eso Listo. reitero entonces buscar la información, planillarse en el WhatsApp con el grupo para Listo, que quede listo. ahí Entonces, matriculado. en mi grupo, escogemos ese, ya lo escribo. Ok.
No sé, está como demoradito. Ingeniero, Señora, sí se pueden proponer de 3 integrantes para este último proyecto. sí, se puede, pero por eso les digo que tengan un tema como pues que dé para 3 personas, es lo que es la Ok, propuesta, que no quedemos por ahí como. Vean ok, que aquí en este programa de SANSYS, que como les digo es de elementos finitos, ven que acá yo tengo diferentes tipos de modelos constitutivos. Por ejemplo, modelos elásticos lineales de elasticidad isotropa o ortótropa, anisótropa, viscoelásticos, anisotrópicos dependientes de la temperatura, ¿cierto? Y tengo diferentes condiciones cuando son dependientes de la temperatura, ¿sí? Hay de comportamiento uniaxial, biaxial, de corte, volumétricos, de modelos hiperelásticos, ¿sí? Neo-Hook, Aruda, Ghent, Platz, bueno, todos estos son modelos constitutivos con varios parámetros, por ejemplo, el Mooney-Rivlin, de diferente cantidad de parámetros, el Ogden, ¿sí? Ahí ustedes encuentran, pues, yo les doy así como ideas, y como les digo, cada uno de ellos pues tiene un alcance diferente, una característica diferente, que es lo que nosotros realmente debemos de tener presente. Oiga, este funciona para esto, 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 ¿sí? Bajo estas condiciones. Por ejemplo, a mí me gusta este de endurecimiento cinemático multilineal, ¿sí? Este bilineal cinemático de endurecimiento, pues básicamente son 2 líneas, ¿cierto? Que con la cual yo puedo representar en un estado de plasticidad, de elastoplasticidad para el acero, ¿sí? Este es bilineal isotrópico con endurecimiento también. Aquí yo puedo tenerlo bilineal cinemático o isótropo, que pues ya vamos a ver más adelante cuáles son las diferencias, pero ustedes pueden mirar, ¿sí? Endurecimiento por deformación, modelos de CRIP, de flujo plástico. Bueno, ahí ustedes ven que hay variedad, mucha variedad, ¿sí? Geotécnicos, ¿sí? Si quieren ver, de Cam Clay, Duker-Prager, Morkulov, de elasticidad de poros. Bueno, ahí ustedes encuentran diferentes modelos para poder considerar en sus trabajos. ¿Sí? Entonces yo pues les dejo aquí como la información, el video para que ustedes lo puedan consultar, revisar, pero pues ahí sí ya es que vayan un poco más a las fuentes y mira a ver la aplicación y limitaciones de cada uno de estos modelos. ¿De acuerdo? Yo les hago llegar esta información para que ustedes la tengan y puedan consultar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, como para confirmar, entonces 3 queda para el viernes, ¿no? Perdón, en cuanto a los talleres. Para el viernes, ¿lo hacemos para el viernes? ¿Están bien para el viernes? ¿El viernes los 2 talleres? Es lo que El entiendo. de formaciones, el de esfuerzos para hoy. Ah, el de formaciones para el viernes. Ok. Sí. ¿Ya estamos bien? ¿Estamos bien de tiempo? Más o menos, yo pensé que era para la próxima semana, pero Y entonces ambos quedaron, o sea, de Para ver aquí, para el de esfuerzos, pues el que ya haya enviado el de formaciones hoy, pues bienvenido, obviamente. Pero pues si quieren como para tener chance, viernes el de formaciones o sábado, no sé, como les quede mejor. y otra pregunta, luego de esta exposición, ¿habría alguna Otro otra proyecto. actividad para otro proyecto? Ok. Ujú, de la parte de plasticidad. Como les digo, ahorita vamos ascendiendo la curva de esfuerzo de formación, después nos preocupamos por el punto donde rompemos esa elasticidad y miramos a ver qué pasa más adelante y ahí vamos a revisar qué es cómo es la evolución, ¿sí? Que es la otra parte del trabajo. listo, muchas gracias, ingeniero. Y
Este taller 3 también es en pareja, ¿cierto? Pues, el taller 3, sí. El de formaciones, sí. 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 Bueno, ambos, el 2 y el 3, ambos los trabajamos en parejas. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, siendo así, así quedamos y nos vemos en nuestra próxima sesión. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, feliz día para todos. Igualmente, profe, buen día. Gracias, ingeniero. Hasta luego, buen día para todos.